días a todos. Muchas gracias, Vincent, por este nuevo espacio para profundizar en esta estrategia de promoción y atracción de inversiones. Escuchando tu presentación y un poco también la de Vicky, creo que no hay duda en el potencial que tiene Barranquilla y el departamento para continuar atrayendo inversión a ese territorio. Donde está la pregunta realmente es cómo logra un territorio competir y diferenciarse en una coyuntura donde todos estamos compitiendo por el mismo talento, por los proyectos de inversión, por el capital. Y me gustaría conectarlo con esa conclusión del consenso de promocionarnos como esa plataforma de crecimiento de las Américas. Ese posicionamiento puede de pronto interpretarse un poquito amplio, pero ¿cómo logra uno hacer ese balance perfecto entre posicionarnos muy bien para aprovechar todas las oportunidades, pero suficientemente claro para poder capitalizar ese potencial y que no se diluya el mensaje en una apuesta muy, muy amplia? Sí, bueno, muy buena pregunta, por supuesto, y ya la discutimos durante los talleres. Me parece que en este mundo, con el nivel, bueno, varios factores, con el nivel de incertidumbre que vemos, apostar todo al nearshoring hacia un solo mercado, por ejemplo, es bastante riesgoso. Eso es una primera cosa. Otro factor es las características de Barranquilla y del Atlántico. Y me encanta cuando veo en el mapa el posicionamiento geográfico, la ubicación de Barranquilla Atlántico. Para mí ahí tienes todo el posicionamiento y está en su ADN que Barranquilla Atlántico es un hub, es una plataforma con acceso a todos esos mercados de Norteamérica, del Caribe, de Centroamérica y de Suramérica. Y bueno, y eso combinado con las tendencias, los factores, la incertidumbre acerca de la geopolítica, de la economía también, son más a favor de un posicionamiento más amplio que también les va a permitir diversificar el riesgo y va a permitir a sus clientes, los inversores, diversificar su propio riesgo también. Muchas gracias. Y un poquito profundizando en ese posicionamiento, ayer te contaba que de la Red Invest hemos venido trabajando en una iniciativa que llamamos Triángulo Caribe. Cómo aprovechamos esa integración de Barranquilla con Cartagena, con Santa Marta, cómo esa suma de capacidades nos hacen más fuerte. Entonces, viendo que México es quien domina, digamos que esa atracción en nearshoring, ¿cómo podemos competir con un gigante como México y qué tan valioso es que estemos haciendo este trabajo de mostrarnos al mundo como una plataforma que integra un territorio mucho más ampliado que solo el departamento del Atlántico? Sí, esa iniciativa me parece muy pertinente y muy interesante porque para los inversores, o sea, los inversores ignoran totalmente los límites administrativos, ¿no? Lo más importante, la primera cosa que hay que hacer si uno quiere ser atractivo para inversores es ser visible, estar en el mapa, en el radar de los inversores. Y es cierto que Barranquilla no está totalmente identificado por parte de los inversores, así que con la unión de Barranquilla, de Cartagena, Santa Marta y etcétera, si esto puede conseguir aumentar esa visibilidad, yo creo que es la mejor forma que hay que hacerlo en lugar de competir para proyectos que no llegan. Mejor competir, mejor juntarse, unirse para hacer esa promoción y atraer a proyectos que van a hacerse a lo mejor en Cartagena, pero esto también va a aumentar la notoriedad, la visibilidad de Barranquilla y por eso me parece una iniciativa muy interesante que hay que seguir. Siempre decimos que cuando vamos a vender el territorio, primero hay que vender Colombia, después vender el Caribe y ya después cuando ya están aquí, bueno, cada una que saque sus mejores fichas para ver dónde se queda el inversionista. Otro de los actores o de las conversaciones importantes en esta coyuntura
es Venezuela. ¿Qué va a pasar con Venezuela y eso qué significa para el Departamento del Atlántico? Para unos puede ser una oportunidad, para otros puede ser de pronto una amenaza de que en el futuro o a largo plazo se puedan convertir en una plataforma nuevamente interesante y que de pronto los inversionistas empiecen a llegar de pronto al vecino país y no estén llegando acá a Colombia. ¿Cómo ves tú eso? Pues yo diría que, por supuesto, si las cosas siguen mejorándose en Venezuela, por cierto, esto va a generar interés por parte de los inversores, pero de ahí a invertir en Venezuela, hay una parte de riesgo significativo antes de invertir en Venezuela. Y por eso yo creo que en cuanto a plataforma de crecimiento de las Américas, ahí es una buena ilustración del posicionamiento que puede tener Barranquilla como plataforma de acceso a este nuevo mercado que se está a lo mejor abriendo para proyectos de inversión. Porque los inversores lo que vemos es que la cosa que más detestan, odian en el mundo es el riesgo, la incertidumbre y todo. Así que la localización que pueda ofrecerle esta estabilidad que están buscando es la localización que va a atraer los proyectos. Y es que Barranquilla ya fue anteriormente una plaza muy importante para empresas que atendían el mercado venezolano. Entonces creemos que en el corto plazo puede haber muchas decisiones de inversión que llegan acá pensando en poder abastecerlo, pero no necesariamente que van a invertir allá, como bien lo mencionas. Otro de los temas que veíamos en el estudio es ese amplio aspecto o amplias posibilidades en cuanto a sectores, industrias o, como bien nos corregiste, actividades que podemos traer al departamento. ¿Cómo podemos equilibrar o en esa búsqueda o en la prospección, aprovechando las ventajas o lo que ya está construido para seguir obviamente trayendo inversión donde sabemos que ya hay casos de éxito en sectores maduros o tradicionales, pero al mismo tiempo, cómo no nos perdemos de esas oportunidades de sectores emergentes, como el sector de aeronáutico, que más adelante vamos a hablar sobre ello, cómo logramos ese balance de hacer las dos cosas al tiempo, considerando pues que somos una entidad pequeña realmente. Sí, muy buena pregunta, porque la estrategia que proponemos con esta estrategia no dice que hay que hacer todo simultáneamente, y más bien no hay que hacerlo todo simultáneamente. Es una estrategia que tiene que hacerse en el corto, medio, largo plazo, y para hacerlo, yo lo que he visto con otros territorios, pero también con empresas ellas mismas, hay que crecer y diversificar. Y la diversificación solo puede venir con el fortalecimiento de lo existente, con el crecimiento de lo existente. Por eso, las fundaciones, las raíces del atractivo de Barranquilla son los sectores ya existentes, maduros, etcétera, que ya están. Estos hay que utilizarlos como una base para crecer y tras este crecimiento ir añadiendo otras actividades, otros sectores más emergentes que poco a poco van a diversificar la economía local y regional. Y eso en horizontes temporales. A corto plazo, bueno, este fortalecimiento de las industrias, sectores que ya están con la base sólida que ya conocemos en Barranquilla. Y a medio y largo plazo, preparar la atracción de inversión en sectores más emergentes, innovativos, etc. Y para poder traer todos estos sectores de lo que ya está y de lo que queremos traer, el talento es una conversación importante. En esta nueva etapa de la inteligencia artificial, de la digitalización, ¿cómo se puede
Barranquilla preparar para atraer esos sectores? ¿Cambia en algo esa estrategia o cómo podemos hacer? Porque en la medida que vamos formando, van necesitando cosas nuevas también. Entonces, ¿cómo logra uno, por un lado, obviamente, brindar herramientas a la población para poder generar oportunidades, pero tampoco perdernos de lo que está pasando afuera? Sí, esto de cómo adaptar la oferta a la demanda, porque al final es eso, es una pregunta muy importante, y de lo que veo con otros territorios, es un proceso, tiene que ser un proceso iterativo. No tiene que, o sea, lo que no hay que hacer es esperar hasta que toda la oferta esté perfecta, porque como sabemos la perfección no existe. O sea, esperar hasta que uno tenga la oferta perfecta antes de ir a promocionar y atraer proyectos de inversión. Así que tiene que ser iterativos, ir poco a poco, ir mano en la mano con el sector privado, que lo que ya se está haciendo muy bien aquí. La colaboración entre el sector público y el sector privado es fenomenal comparado a otros territorios, y esa agilidad para ser reactivo y responder rápidamente a las necesidades y expectativas del sector privado es una fortaleza muy importante para el territorio. Y esta cuestión de cómo adaptar, cómo capacitar, cómo atraer talento que pueda servir para actividades como, no sé, de servicios empresariales, por ejemplo, es una buena ilustración de eso. Y diría sobre la cuestión del talento que hay que hacer los dos, capacitar y atraer también, pero no uno solamente. Y hay una pregunta de seguimiento con el mismo tema, es territorios como Singapur han hecho también unas iniciativas muy interesantes para atraer ese conocimiento, ese talento que de pronto no tenían en ese momento, que le estaban apostando a ciertos sectores. De pronto, ¿qué incentivos pudiera brindar una ciudad para que pues otros profesionales alrededor del mundo vean la oportunidad de venirse para acá? Pues el mejor incentivo que funciona y que veo en otros territorios es la calidad de vida. La calidad de vida, el estilo de vida, atmósfera, no sé cómo se dice, pero el ambiente, el estilo de vida, incluso con, no sé, el estilo cultural de la ciudad, es el magnet, el más fuerte para atraer a estos talentos. Y luego hay otras medidas más técnicas, digamos, con facilitación de visas, a lo mejor, o con programas para facilitar el traslado de unas competencias de otras ciudades del país a Barranquilla, pero lo más importante es esta calidad de vida que una ciudad puede ofrecer. Se ve muchísimo en Italia, en España, en varias partes del mundo, en donde, incluso en Portugal es un caso muy interesante, en donde han llegado a atraer muchos talentos apostando a la calidad de vida y promocionando la calidad de vida que tenía, no solamente eso, también medidas técnicas también, pero calidad de vida, diría. Entonces vamos por muy buen camino. Ya has venido un par de veces a Barranquilla y que vamos fortaleciendo esa calidad de vida. Nos mostrabas también en el estudio, como en un horizonte de 10 años, como las metas y cómo se va a ir materializando este plan de atracción de inversiones. Cuando llegamos casi al año 10, vemos que hay una reducción en ese número de proyectos y también cambia un poquito el enfoque, no necesariamente solo proyectos Greenfield, también hay una como importancia del sector de empresas que están reinvirtiendo o expandiendo operaciones. ¿Cómo se lee entonces ese cambio, esa maduración de la estrategia de inversión a lo largo de esos 10 años? Sí, bueno, se lee, o sea, a corto, medio, largo plazo. Yo creo que lo importante con los objetivos cuantitativos que uno tiene que ponerse, lo importante es que sean
realistas, y en este caso nos inspiramos de territorios comparables, de trayectorias comparables en otras partes del mundo, pero también que son objetivos aspiracionales. Porque la mejor forma de unir a todos los actores para que todos trabajen en una dirección compartida es un objetivo cuantitativo. No importa tanto llegar o cumplir con ese objetivo, lo más importante es que todos trabajen en esta dirección. La otra cosa con tener esos objetivos cuantitativos es que uno solo puede medir, o sea, sin objetivos cuantitativos no se puede medir el nivel del progreso que se hace. Y para completar mi respuesta, lo que hemos puesto aquí en la slide son más bien proyectos nuevos de inversión, los 20 a 40 proyectos. Pero me encanta tu comentario acerca de los proyectos de reinversión, de extensión de actividad ya existente, porque esto es sumamente importante para los territorios y el aftercare y todo eso. Hay algunas partes del mundo que son muy exitosas con la atracción de inversión extranjera y para las cuales los proyectos de reinversión son el 60% de la inversión que capturan. Así que es tan importante, el aftercare tiene que ser tan importante como la búsqueda proactiva de nuevos proyectos. Pero en la slide eran más bien proyectos nuevos. Y por ahí dicen que es más fácil que una empresa ya instalada siga creyendo en el territorio y siga invirtiendo a traer una nueva de ceritos que no conoce nada y convencerlos y llevarlos todo ese proceso. Si seguimos en la conversación de esos indicadores o de esos números que miden el éxito de una estrategia, normalmente las agencias de inversión miden mucho tres principales: el número de proyectos, número de empleos, monto de inversión. Pero cada vez más se generan unas nuevas conversaciones y esto también es algo que hemos hablado en otros espacios con la red Invest, con otros pares nuestros, de cómo poder también tener otros indicadores que de pronto te muestren un poquito más allá de lo que significa una inversión en la ciudad. Vicky mencionaba, por ejemplo, la derrama en términos de transferencia tecnológica, en temas de sostenibilidad, en temas de, no sé, empleos para mujeres, para poblaciones específicas. Entonces, más allá del número, también cómo podemos seguir midiendo el éxito de una estrategia de esta magnitud. Bueno, por cierto, los tres indicadores como el número de proyectos, los empleos, la creación de empleo y el capital atraído son los indicadores básicos que todos hacen y tienen que seguir haciendo porque son los más importantes. Ahora, lo que sí vemos mucho es un deseo de medir la calidad de los proyectos de inversión en los territorios. Yo he tenido varias reuniones, conversaciones, incluso eventos acerca de cuáles tienen que ser los nuevos indicadores en el siglo XXI. ¿Cuáles tienen que ser esos indicadores para realmente mejor entender qué es el impacto a corto, medio, largo plazo de esos proyectos de inversión, para mejor entender cuál es la calidad de esos proyectos? Hay varios indicadores que ya existen, no son nada fácil de implementar, se lo digo directamente, y para mí está bien empezar a hacer algo para medir qué es el impacto de esos proyectos, pero sin caer en el riesgo de que en vez de hacer tu trabajo, de buscar proactivamente nuevos proyectos, vas solamente contando indicadores y cosas así. Así que hay que tener un balance entre cómo seguir haciendo el trabajo de promoción, prospección de inversión
y al mismo tiempo midiendo mejor qué es el impacto. No voy a entrar en esa conversación técnica acerca de indicadores, pero hay indicadores que ya existan. Lo importante es empezar algo para empezar pequeño y luego crecer con más indicadores más sofisticados para medir eso a lo largo del tiempo. Podemos empezar a monitorear y después en el futuro ya lograr que se convierta en un indicador. Bueno, Vincent, ya nos queda poco tiempo, pero quería preguntarte, después de todo este estudio, y has venido varias veces ya a la ciudad, si hoy un inversionista internacional te pregunta por qué Barranquilla y el Atlántico y no Monterrey, por qué no Costa Rica, ¿cuál sería esa respuesta desde tu visión? Es la pregunta más importante, yo creo. Diría que Barranquilla y Atlántico es el único territorio con una base industrial fuerte, una ubicación realmente estratégica, porque todos dicen que tienen una ubicación estratégica, pero cuando se ve en el mapa no es cierto para los otros. Para Barranquilla se ve inmediatamente. Y con esta colaboración entre el sector público, esa agilidad, entre esa cultura de trabajar, de colaborar entre el sector público y el sector privado, y esa diversidad sectorial, y eso, bueno, no conozco otro territorio dentro de América Latina que tenga eso. México no tiene esto, Costa Rica no tiene esto, otras ciudades o otros departamentos de Colombia tampoco. Así que por eso me parece muy pertinente el posicionamiento de plataforma de crecimiento de las Américas que ustedes eligieron durante el taller. A veces para nosotros ya se convierte en paisaje hablar de la colaboración público-privada, pero realmente lo que hemos visto y lo que nosotros, como hablando con muchos inversionistas, reconocen es que realmente eso facilita el proceso de instalación, de tomar la decisión, y me alegro pues que lo hayas podido evidenciar dentro de todo este estudio. Y ya para cerrar, si tuviéramos nosotros que priorizar una acción en los próximos 3-6 meses para poder poner esta estrategia, accionar la estrategia, ¿cuál sería esa recomendación? Pues muy claramente sería las dos que presenté, con una prioridad para la búsqueda proactiva. Ya sé que ya se está haciendo mucho con la búsqueda proactiva de inversores con Pro Barranquilla, pero se puede hacer más en mercados prioritarios, en mercados estratégicos como en Europa, en Norteamérica, pero también en otros mercados. En otros mercados. Así que la búsqueda proactiva es lo más importante, y luego, mientras se hace eso, pensar en qué tiene que ser el plan de acción más general para la mejora del clima de negocios, clima de inversión en general, y tener un plan bien claro de los varios temas que hay que mejorar, cómo mejorarlos, cómo se pone esto en un desarrollo temporal, en un calendario, y etcétera. ¿Quién tiene que ser el líder para cada de estas acciones y todo? Así que estas dos acciones son los más importantes. Muy bien, y bueno, Pro Barranquilla al final hace la promoción, pero sí hay un ecosistema que lo arropa y que cada uno tiene un tema importante que puede liderar, en ocasiones podemos acompañar, y bueno, hace parte como toda de esta estrategia. No queremos ser los más grandes en América Latina, pero sí queremos tener una propuesta de valor lo suficientemente impactante, estratégica, que nos catapulte como esa plataforma regional de crecimiento para todas las Américas. Muchas gracias, Vincent, por tu espacio, y muchas gracias a todos por escucharnos.